Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. ¡Paz de Cristo! ¡Paz de Cristo! ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Saludos, hermano, pues a su lado, dígale, qué bueno que viniste. Hoy hay una palabra para ti. Pero díselo. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Gloria a Dios. Le voy a invitar en el nombre de Jesucristo que saque su Biblia. Por favor, póngala en el Salmo 32, versículo 8 y 9. Cuando esté allí, regálenme un fuerte amén. Salmo 32, versículo 8 y 9. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Paz de Cristo. Diga conmigo, voy a entender. Levante sus manos y dice: Señor, enséñanos a entender. En el nombre de Jesucristo te pido, Padre, que uses al predicador y abre el corazón de todos nosotros en el nombre de Jesucristo, para que podamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, entender el mensaje, la revelación, entender, Señor, los secretos, los misterios, y poder, Señor, vivir en el entendimiento. En el nombre de Jesucristo, Señor, el lugar es tuyo, tómalo y haz como tú quieras. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar dándole gloria a Dios? Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Regálenme su atención. Vamos a gozarnos en la palabra en el nombre de Jesucristo. Quiero de alguna manera que Dios me dé gracia para poderle transmitir el mensaje y que sea de revelación para nuestras vidas, que sea de bendición para nosotros en el nombre de Jesucristo, y podamos nosotros crecer en el entendimiento del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar, le puse a este tema: hablemos de lo que entendemos. Diga conmigo, hablemos de lo que entendemos. Vamos a hablar de lo que entendemos. Amén. Vamos a hablar de lo que entendemos y no de lo que aprendemos. El entendimiento lo trae, o en el entendimiento viene la revelación. Y la revelación trae un ambiente diferente. La revelación trae transformación, la revelación trae las cosas extraordinarias de Dios. Sí. La revelación viene cuando nosotros entendemos y no solamente aprendemos. Paz de Cristo. Aprender
y entender son cosas diferentes. Sí, son cosas distintas. Un error es hablar de lo que aprendemos y no de lo que nosotros entendemos. Lo que aprendemos no nos lleva a la acción. Cuando tú lo entiendes, vas a la acción. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos vosotros mismos. Nosotros nos convertimos en hacedores de la palabra cuando entendemos, no cuando solamente lo aprendemos. Cuando nosotros entendemos el por qué estamos aquí, cuando entendemos el por qué adoramos a Dios, cuando entendemos el por qué oramos, cuando entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Sí, ese entendimiento desata revelación y la revelación cambia toda la situación. Paz de Cristo. Cuando tú aprendes, por lo regular aprendes para contradecir, aprendes para no hacer. El que entiende es el que oye la palabra, medita en la palabra, se le revela y se convierte en un hacedor de la palabra. El que entiende, sí, por qué y para qué. El que entiende puede responder al por qué y al para qué. El que aprende no. Cuando tú entiendes, sí, entiendes por qué adoras y para qué adoras, por qué oras y para qué oras, por qué te congregas, por qué estás aquí, por qué nos congregamos, por qué cantamos. Cuando nosotros aprendemos o entendemos, cuando nos entendemos, podemos responder el por qué y el para qué. Cuando aprendemos, no. Siempre por lo regular, siempre queremos aprender para algo contrario, para contradecir. Queremos aprender para no hacerlo. Queremos aprender para no congregarnos. Queremos aprender para no asistir, para no evangelizar. Sí, cuando tú entiendes el por qué evangelizas más. Cuando tú entiendes el por qué te congregas, tú no puedes faltar a congregarte. Paz de Cristo. El peligro de aprender sin entender es que o aprendemos un texto para decir que creemos en Dios, aunque no entendamos el texto. Sí, lo aprenden y lo memorizan, aunque no lo entiendan. Y hemos pasado toda una vida queriendo aprender sin entender. Por eso nos cuesta trabajo hacer discípulos, nos cuesta trabajo evangelizar, nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo adorar, nos cuesta trabajo hacer las cosas porque queremos aprenderlo, mas no lo entendemos. Queremos aprendernos un texto para decir que somos cristianos, aunque no entiendamos el texto. Sí. Queremos aprender para justificarnos, queremos aprender para no congregarnos, queremos aprender para no diezmar, queremos aprender para no servir, queremos aprender para no hacer las cosas. Cuando nos entendemos el por qué se hace, el entendimiento desata la revelación y la revelación desata la bendición. Paz de Cristo. Aprendemos la adoración, pero no entendemos la adoración. Aprendemos la oración, pero no la entendemos. Aprendemos venir a la iglesia, pero no entendemos por qué venimos a la iglesia. Porque siempre se nos ha enseñado para que aprendamos, no para que lo entendamos. Sí. Aprendemos a hacer las fiestas, aprendemos a hacer los sacrificios, aprendemos a hacer todo, pero no lo entendemos el por qué. Paz de Cristo. Aprender es agarrar. Aprender es agarrar. Sí, las personas agarran algo para no orar, agarran para no servir, agarran para no hacer las cosas, para no evangelizar. Sí, pero la persona cuando lo entiende, lo hace. Cuando la persona entiende, cree. Cuando lo entiende, desata bendición en su vida. Cuando tú agarras un texto
pero para no hacer las cosas, para justificarte. Yo lo que quiero es que ahorita quiero ponerle el fundamento para poderle llevar a una bendición, que usted sepa que no es lo mismo y que entienda que no es lo mismo, ¿sí?, aprender que entender. Paz de Cristo. ¿Estamos de acuerdo o no? Nosotros debemos enseñarnos a entender. Dios habla, ¿sí?, y Dios tiene un lenguaje por el cual se dirige a nosotros. Sí, Dios tiene un lenguaje, Dios habla a nuestras vidas. El entendimiento viene por revelación y la revelación cambia todas las cosas. Sí, cuando se nos es revelado, cuando algo se nos revela y lo entendemos, sí, las situaciones cambian. El apóstol Pablo, de ser un perseguidor, se le revela, lo entiende y se convierte en un discípulo. Cornelio, sí, entiende quién es Jesús, entiende quién es el Mesías, sí, y tiene una revelación y se le aparece un ángel. Sí, cuando nosotros entendemos, sí, la bendición se desata. Cuando nos entendemos, no solamente lo aprendemos, lo entendemos. ¿Paz de Cristo? Sí. Tenemos personas que se saben la Biblia completa, que te citan los textos uno por uno, pero no ganan un alma. Pero para pelear con la Biblia, se les pregunta, sí, pero no ganan un alma, ni testimonio guardan, porque no es lo mismo aprender que entender. El que entiende no necesita mucho. Con un texto que Dios le revele, que él lo entienda de parte de Dios, con ese él hace y deshace. ¿Sí? Porque el entendimiento desata revelación, la revelación desata discernimiento y el discernimiento desata la bendición, y siempre Dios te lleva un paso adelante. ¿Por qué? Porque entiendes. Paz de Cristo. ¿Vamos bien o no? Dios habla, Dios nos sigue hablando, Dios tiene un lenguaje para hablar, para revelarse en nuestras vidas. ¿Sí? La revelación cambia todo. El lenguaje de la iglesia debe de ser un lenguaje de entendimiento, un lenguaje que nos lleva a la revelación, a la sabiduría de Dios sobre nosotros, que nos lleve en victoria sobre todas las cosas. ¿Sí? La iglesia debe de caminar siempre, ¿sí?, siempre debe de caminar, ¿sí?, en esa revelación, porque entiende. En el servicio de la mañana les hablaba yo del trompetista. Y les voy a hablar otra vez. Por ahí está, ¿dónde se fue? Ahí está. Les voy a hablar del trompetista. Antes de que él llegara, en este tiempo, él tiene su carnicería, tiene su negocio. Y a través de la oración, el hermano Alejandro le da una revelación y me habla y me dice: hermano, Dios me mostró que a este muchacho lo van a estafar con unos puercos y lo que tiene no le va a alcanzar para pagar. Y le digo: pues háblale y dile. Sí. Y le dice, y lo tomó así como no creyendo, pero enseguida le caen y le ofrecen los puercos y se acuerda de lo que Dios había revelado y no los compró. Y luego se da cuenta que el de los puercos, sí, estafó a otra persona. Sí. Y para el otro domingo ya estaba aquí. Sí. Cuando tú entiendes, Dios revela. Y cuando Dios revela, se desata la bendición. Y Dios siempre te lleva un paso adelante. Cuando tú entiendes, no solamente aprendes, entiendes. Sí, por eso entender y aprender son cosas diferentes. ¿Qué ha detenido la bendición en la iglesia? Que queremos aprender a ser cristianos. No aprendas a ser cristiano, entiende cómo se es un cristiano. No aprendas a orar, entiende el por qué oramos. No aprendas a adorar, entiende el por qué adoramos. Entiéndelo, y cuando tú lo entiendes, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios es el que te recompensa. Paz de Cristo. En la mañana les decía, Saúl,
Cuando fue ungido, profetizó. Pero siempre que queremos un ejemplo de un desobediente, tomamos a Saúl. Porque él aprendió, pero nunca entendió a quién servía. Y hablamos de David. David adulteró, deseó a la mujer que no era de él, hizo varias cosas malas, ¿sí? Pero cuando hablamos de David, hablamos del niño que mató al gigante, hablamos del hombre conforme al corazón de Dios, hablamos de la niña de sus ojos, hablamos del rey, sí, que le dio simiente al Mesías, hablamos del rey más grande que ha tenido Israel. ¿Qué hace la diferencia? David entendió a quién servía y entendió la adoración. Escúcheme, ¿sí? ¿Por qué no adoramos como debe de ser? Porque no entendemos la adoración. No la entendemos. David siendo un rey, David siendo un hombre poderoso, ¿sí? Trae el arca de la alianza y adora, se despoja de sus ropajes, se queda en puros calzones y empieza a adorar, a danzar hasta que llega el arca a su lugar. Su esposa le dice: ¿qué has visto, vil? ¿No te da vergüenza, siendo quien eres, desnudarte y de esa manera comportarte delante de tus criados, de tus gentes, de tus servidores? Pero él entendía la adoración de tal manera que le dice: sí, y aún lo volvería a hacer otra vez por agradarlo a él. Yo no necesito agradar a las personas, yo necesito agradarlo al que me puso aquí, porque la recompensa viene de él. Yo entiendo a quién sirvo, entiendo a quién adoro, entiendo lo que estoy haciendo. No lo aprendí, paz de Cristo. No lo aprendí. El que lo aprende no lo entiende. El que lo entiende lo hace. Paz de Cristo. El lenguaje de la iglesia debe de ser entendimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros entendemos? El entendimiento activa la manifestación de Dios, activa la revelación de lo sobrenatural, se revela lo oculto para ser manifestado en lo natural. Escúcheme, se revela lo que está oculto para ser manifestado en lo natural. O sea que hay una conexión. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos, hay una conexión, se empieza a revelar lo oculto. Yo te voy a hacer entender lo que otros no han entendido. Yo te voy a hacer entender lo que otros ojos no han visto. Te voy a hacer entender lo que otros no han escuchado. Te voy a hacer entender para que andes por los caminos perfectos. Te voy a hacer entender. ¿Por qué no dice te voy a enseñar? Porque el entendimiento lleva a la obediencia, el entendimiento lleva a la acción, el entendimiento lleva a hacer. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que esperas. ¿Por qué lo esperas? Porque lo entendí. La fe es la certeza de lo que he entendido. Estoy convencido porque he entendido quién lo ha prometido. La fe es la certeza de lo que esperas y estás convencido de que no lo veas. ¿Por qué? Porque lo entiendo. Entiendo a quién sirvo, entiendo de quién espero la promesa, entiendo quién lo prometió, entiendo que Él es fiel, entiendo que Él es verdadero. Yo lo entiendo, no nomás lo aprendí, no nomás me sé el texto, lo entiendo, no lo aprendí, lo entiendo. Entiendo que la fe es la certeza, la seguridad de lo que estoy esperando, porque quien lo prometió es fiel y verdadero, es el único Dios verdadero. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entender no es lo mismo que aprender. Paz de Cristo. Estamos preocupados por aprender cómo ser cristianos, aprender cómo comportarnos, aprender cómo vestirnos, aprender cómo... ¿Para qué quieres aprender? Entiende cómo debes llamar a tu semejante, entiende cómo debes llamar a Dios, entiende.
cómo se debe de honrar, cómo se le debe de alabar, cómo se debe orar. Entiende cómo nos congregamos. ¿Para qué quieres aprender? Dios no se está fijando en significancias, cómo te vistes, cómo te pones. Entiende. Cuando tú lo entiendes, tú lo haces, tú lo vives. Entiende cómo se le adora. Entiende que es el único Dios verdadero. Entiende que no hay salvación fuera de Jesucristo. Entiende que Él es el único Dios. Entiende que en Él hay salvación. Entiende que Él es el único que puede restaurar. Entiéndelo. No lo aprendas. Entiéndelo. Voz de Cristo. Cuando lo aprendemos nos limitamos. Cuando lo entiendes no hay límite, porque lo entiendes. No sé si me explico. El entendimiento trae la materialización del lenguaje de Dios, de lo sobrenatural. Comienza oyendo y meditarlo para entenderlo por la revelación, ¿sí? Y automáticamente te conviertes en un hacedor. ¿Cómo lo meditas o cómo funciona eso, pastor? Tú te llevas la palabra de aquí. Jesucristo es el Señor. Pues sí es el Señor. No, medítalo. ¿Qué es un Señor? ¿Cuál es la autoridad de un Señor? ¿Cuál es la obligación de un Señor? Cuando tú lo meditas, Dios te revela. Cuando Dios te lo revela, eso es. Escúchame, David fue un pastor que se convirtió en un rey. ¿Estamos de acuerdo? Corre a Dios y le dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados campos me pastorea y junto a aguas de reposo me hace descansar. Y qué bonito salmo. No, pregúntate por qué un pastor, ¿sí? ¿Por qué un pastor se refiere a Dios como pastor y él como oveja? Esa es la pregunta. Porque él entendía las obligaciones de un pastor y él entendía, ¿sí?, también las debilidades, ¿sí?, y las necesidades de una oveja. Él lo entendía, no lo aprendió, lo entendía. Él entendía cuál era la necesidad de una oveja, cuál era la delicadeza de una oveja. Y entendía cuál era la obligación y la autoridad de un pastor. Y corre a Dios diciéndole: yo sé lo que es un pastor y cuál es la obligación de un pastor y sé cuál es la necesidad de una oveja. Y vengo a ti como una oveja. No me importa que sea rey. Yo vengo a ti como una oveja porque tú eres mi pastor, porque necesito pastos verdes y aguas de reposo. Vengo a ti porque lo entiendo. Vengo porque lo entiendo. No lo aprendí, lo entiendo. Voz de Cristo. Cuando tú lo entiendes, tú esperas en Dios la bendición. Cuando tú lo entiendes, mi bendición no viene de los nichos ni de los montes, mi bendición viene del cielo, mi bendición viene de Jehová. ¿Por qué? Porque yo entendí que ningún monte, ningún nicho, ningún otro ídolo tiene poder para bendecirme, más que el que está sentado en el trono. Yo lo entiendo. Voz de Cristo. El entendimiento trae la materialización de lo espiritual, porque Dios te lo revela, Dios te lo muestra, ¿sí? Él lo revela a tu corazón, tú lo crees, porque ya te lo reveló y te lo mostró. Todo lenguaje, hermanos, tiene una traducción, y tú vas a entender cuando Dios te habla. Tú vas a entender cuando Dios te revela. Y Dios habla, ¿sí?, de la nada. Porque de la nada habló para crear. Ahora escúchame, por favor. Todos nosotros entendemos cuando Dios nos habla. Mas siempre nos han enseñado que Dios tiene que hablar de una manera. Ahí no meto en problemas.
Escúchame, no le hacen, me gustan los problemas. Siempre nos han enseñado, no, Dios no habla así, Dios no habla así, no, Dios no habla así, no, Dios no habla así. Dios tiene que hablarte como me habla a mí. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué clase de Dios tenemos tan limitado? ¿Sí? Y habiendo hablado Dios de tantas maneras, ¿de cuántas, pastor? De tantas maneras. ¿A que no habla de una manera? De tantas maneras. ¿Sí? De tantas. Dios te habla para que le entiendas. Dios te habla para que lo entiendas. ¿Sí? Tú sabes cuando Dios te habla. Muchos se arriman, no, que soñé, pastor, y que soñé. Tú sabes cuando Dios te dio un sueño porque tú lo entiendes. Tú lo entiendes, tú sabes lo que te está pidiendo. Tú sabes lo que quiere de ti. A muchos Dios nos ha levantado a las 3 de la mañana. Ay, ¿para qué me levantará a las 3 de la mañana? Se me hace que es el diablo, se me hace que es brujería. No, tú sabes si entiendes que te está levantando para que te pongas a orar. No me gustó. Y lo entiendes, tú lo entiendes, mas no lo aceptas. Él se da a entender. Él se da a entender. ¿Haz de Cristo? A Pedro. ¿Por qué no le dijo a Pedro, Pedro, ven porque te voy a hacer evangelista? Porque ¿en qué lo convirtió? En evangelista, ¿no? Mas en cambio le dijo, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Para que tú entiendas lo que quiero hacer contigo, ocupo hablarte en tu idioma, en lo que tú entiendes. Tú entiendes que el pescador avienta la red, saca peces. Bueno, para que me entiendas, yo te quiero hacer un pescador de hombres. Cuando tú hables, la gente se convierta. Oh. Ni el Señor Jesucristo convenció tantas personas cuando predicó. Al menos registrado no está. Pero sí está registrado que en el primer sermón Pedro bautizó 3,000 personas. ¿Por qué? Porque él era un pescador. Él era un pescador. Él entendía lo que era aventar la red a la mano derecha y no poder con la red de tantos peces. Él en el primer sermón que avienta, él no espera sacar 2 peces, él espera sacar muchos porque es un pescador. Dios te habla para que le entiendas. Dios te habla. ¿Cuántas veces Dios te hablaba a través de un sermón y te hace sentir y saber lo que pide de ti y lo ignoramos? ¿Cuántas veces Dios te habla a través de una alabanza? ¿Cuántas veces Dios te habla a través de un estudio? ¿Cuántas veces Dios te habla en la oración? Más nosotros le ignoramos porque no, es que así no nos enseñaron. Dios no puede hablar así. No, Dios no habla así. Dios habla para que le entiendas. Dios se da a entender. ¿Vas de Cristo? ¿Sí? Dios se da a entender. A Pedro le habló por los peces. A Abraham le habló por estrellas. A este va a entender por las estrellas, porque la familia de Abraham venía de los astrólogos. Eran astrólogos. Le habló por estrellas. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por tu trabajo? Y no hemos hecho caso, no entendemos. ¿Sí? No entendemos. ¿Sí? ¿Hace Cristo, hermano? No sé, se me quedaron muy serios. ¿Puede decir gloria a Dios? Miren, antes de llegar a Cristo, ¿cuántas cosas hacíamos? ¿Tú entiendes el por qué hacíamos eso? Te enseñaron costumbres y tradiciones. Mas no lo entiendes por qué lo haces. Sí. ¿Tú entiendes por qué aplaudimos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué danzamos? Si no lo entiendes, te voy a decir. Porque estamos de fiesta, porque nuestro Dios resucitó. Porque Él está vivo.
Si estuviera muerto, yo te diría, vamos a guardarle un minuto de silencio, porque está muerto. Sí. Cuando nosotros lo entendemos, lo haces con todo gusto. Cuando tú lo entiendes, nadie te puede parar. Cuando tú lo entiendes, nadie te puede parar. Nadie te puede parar. Porque lo entiendes. Paz de Cristo. ¿Qué pasa cuando entendemos? El entendimiento activa la manifestación de Dios, activa la revelación de lo sobrenatural. Se revela lo oculto para ser manifestado en lo natural. Por eso dice que Kathryn Kuhlman entendía y creía en los milagros, porque los entendía. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos privado de bendiciones porque no entendemos? No entendemos. Estamos más preocupados por aprender que por entender. ¿Sí? ¿Paz de Cristo? Iba a decir algo, pero no. Me reservo. Es que me cohíbe a mí porque me graban, pues. En los otros servicios no me graban, nosotros sí sin miedo al éxito, ¿eh? Paz de Cristo. El entendimiento materializa, sí, lo sobrenatural. El entendimiento trae la materialización del lenguaje de Dios. Comienza oyendo, escúchame, comienza oyendo, sí. Luego lo meditas para entenderlo por la revelación y automáticamente te conviertes en un hacedor de lo revelado. Escúchame, hermano. Ayer estábamos en el preencuentro. Hace unos meses atrás me hinqué a orar y llega un tiempo en que lo haces en el suelo, luego te duelen las rodillas y te pones un cojicito. Yo lo pongo, pero ese día iba yo a orar muy decidido a pagar el precio. No saqué el cojín, me hinqué así. Oye, ya el peso que tengo, pues ahí voy y me hinco, ahí estoy orando. Me quedé dormido, hincado, me quedé dormido. No soy el superpastor, no. Yo lucho y batallo y busco la presencia de Dios todos los días como usted. Pero ese día me quedé dormido y la rodilla se me lastimó y tenía ya 4 meses con un dolor feo, hermanos, feo, me dolía mucho el nervio, mucho, me sobaron, todo, y no entendía qué pasaba. Ayer en el encuentro sentía que me quemaba y tenía yo a este muchachito por un lado y me acababa de contar que Dios lo había usado para hacer un milagro y le agarro la mano, así le agarré la mano y se la puse en la rodilla y le dije, ora por mí, mijo, me duele mucho mi rodilla. Y oró por mí y se me quitó. Y volteé y le digo, oye, si te usa Dios, le digo, aprovechando, pon la mano aquí porque también traigo un dolor aquí, le digo. Sí, ¿es en serio? ¿Sí, es en serio? No. Yo no ando peleando los dones, no. El que hace las cosas es el Señor. ¿Cómo? Yo hago todo. No. Y le dije, pon la mano aquí. Y la puse, ahora, le digo, oye, y le agarré hasta el pelo y se lo sacudí. Y digo, ¿sí te usa Dios, hijo? ¿De veras? Sí. Y me dice él, cuando yo llegué, pastor, aquí a la iglesia, mi hija se enfermaba mucho. Y hubo un tiempo en que todo lo que ganaba lo gastaban en ella. Y hubo un día en que ya no tuve dinero, llorando le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Dice, y el Señor me habló, pastor, y me dijo, de aquí en adelante yo soy tu doctor. Sí, escúchame, fíjate. Lo voy a decir. Hay muchos que están diciendo, pues eres el doctor de doctores, pastor. Eso está en la palabra, pero no se te ha revelado. Por eso cuando tú oras, ni un dolor de cabeza se quita, ni una cucaracha se va. Sí, la diferencia es que Dios a él le reveló, yo soy tu doctor.
Le está diciendo, de aquí en adelante lo que tú me pidas, yo lo sabe. Sí, esa es la diferencia entre aprender, ¿sí? Entre aprenderlo y entenderlo, ¿sí? Y le dije, ¿te lo dije, no te lo dije? Le digo, ahí te va, entiéndelo. Ya Dios te lo reveló, lo que estaba oculto y que todo mundo aprende, a ti se te acaba de revelar. Sí, porque todo el mundo aprendemos que Él es nuestro sanador, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él, pero ¿a quién se le ha revelado? Pero ya cuando Dios te lo revela y te dice, yo soy tu doctor, se te está revelando como el médico, para cuando tú ores, Él va a sanar, Él es el que lo va a hacer. Se te está revelando lo que está oculto, que todos pueden aprender, pero no todos pueden entender, porque el entendimiento viene por la revelación. Hace 2 o 3 días, no sé cuándo fue, antier fuimos a hacer una liberación, me hablaron, eran como medianoche, hasta la punta de no sé en dónde ya, y ahí voy, y oí a Alejandro desde afuera de la casa que estaba peleando con el demonio. Lo escuché, sí, y el hombre que estaba en el demonio gritaba unos gritones. Dije yo, Señor Jesucristo, sí, y yo escuchaba a Alejandro ya desesperado, ¿cierto o no, Alejandro? Y Dios lo usa, sí, pero yo ya lo escuché desesperado, sí. La señora llega, me abre la puerta, entro, cuando él me ve, él se retira, sí. Me le paro frente al hombre, el hombre se empieza a calmar, ¿sí? Y Dios me usó de una manera extraordinaria, sin gritos y sin nada, me usó el Señor. Luego Alejandro se pone triste y dice, ¿qué va a decir, pastor, de mí? Déjate explico, Alejandro. Sí, cuando yo llegué a la pastoral y empecé a orar, la primera vez que me puse a orar, literalmente yo sentí, no lo vi, sentí que el diablo estaba parado al lado de mí. Y con mucho miedo, porque estaba temblando, le dije, Señor, tengo miedo, pero usted sabe que yo lo amo y por eso estoy aquí. Me habían enviado a Cotija. Y el Señor ahí fue cuando me habló, el enemigo se fue y el Señor me habló y me dijo, Gabriel, yo también te amo y por eso estoy aquí. A mí se me reveló, se me fue revelado que Él estaba conmigo para enfrentar todo tipo de demonio. A ti se te ha sido revelado lo que es el entendimiento y el discernimiento de la profecía. A mí se me ha revelado, a mí el Señor, a mí me reveló lo que todos podemos aprender, pero a mí me hizo entender, yo estoy contigo, así el mismo diablo se pare delante de ti, no le temas porque yo estoy contigo. A mí me lo reveló. Cuando Dios te revela lo que está oculto, es tuyo. ¡Paz de Cristo! Cuando Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que están ocultos, que ojos no pueden ver ni oído puede escuchar. Pero si tú clamas, yo te lo revelo, y si lo puedes mirar, es tuyo. Si Dios te lo revela, es tuyo. Es cuestión de tiempo para que sea tuyo materializado. Es tuyo. Esa es la revelación. La iglesia tiene que caminar en esa revelación. La iglesia debe de caminar en el entendimiento de quién es su Dios. Mi Dios es todopoderoso, es el único. No hay dioses delante ni detrás de Él. Él es el Salvador, Él es el Eterno, Él es el principio, Él es el fin. Ese es mi Dios, ese es al Dios que yo sirvo, al que le pisó la cabeza a Satanás, al que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Yo lo entiendo. No nomás lo aprendí, lo entiendo. Cuando tú lo entiendes, Dios te revela. Y cuando Dios te revela, es cuestión de tiempo para que sea tuyo ya. Se conecta el cielo con la tierra. Pastores, es locura. El Padre Nuestro lo dice. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como es allá arriba. Entonces reclámele a Jesús. ¡Paz de Cristo! ¿Vamos bien o no? Todo lenguaje tiene su traducción. Tú vas a entender cuando Dios te habla y te revela. Dios habla de la nada. Él te habla.
y te hace entender lo que Él pide de ti, lo que Él quiere de ti. Esto es importante, hermano. Si estás acostumbrado a cosas grandes, Él te va a mostrar cosas grandes. Si estás acostumbrado a cosas grandes, Él te va a mostrar cosas grandes. Si estás acostumbrado a cosas pequeñas, te va a mostrar cosas pequeñas. Él no te puede mostrar algo que tú no puedes creer. ¿Por qué Pedro bautizó 3,000? Porque estaba acostumbrado a aventar la red y sacar la llena. Sí. ¿Qué tanto puedes atreverte a creer? El entendimiento te lleva a la acción. Felipe le dice al etíope: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope no era un ignorante. Y le dice: si no hay alguien quien me lo explique, ¿cómo quieres que lo entienda? Y lo sube a Felipe. Y cuando el etíope lo entiende, se puso a pelear con Felipe. ¿Sí? Cuando lo entendió, ¿qué dijo? Allá hay agua. ¿Qué es lo que impide que yo sea bautizado? Cuando tú lo entiendes, ¿y qué impide que yo sirva? ¿Qué impide que yo evangelice? ¿Qué impide que yo haga las cosas para el Señor? ¿Qué es lo que impide que yo lo haga? Si yo lo entiendo, ¿qué es lo que impide que lo haga? Cuando alguien lo entiende, nadie te puede impedir que sirvas a Dios, que ames a Dios, que adores a Dios, que sirvas a Dios, que evangelices, que testifiques, para que me seas testigo aquí y hasta lo último de la tierra. Cuando lo entiendes, cuando lo aprendes, pones pretextos. Cuando lo aprendes, solamente pones pretextos y excusas. Cuando lo entiendes, hasta a las piedras les quieres predicar. ¿A poco no es cierto? Paz de Cristo, iglesia. Todo comienza en la mente. No es positivismo de lo que te estoy hablando. Es el entendimiento de nuestro Dios. Por ejemplo, ahorita en este momento hay personas que están pensando en lo que van a hacer cuando se van a ir. Ahorita en este momento hay personas que están pensando en lo que dejaron pendiente. Pero también hay personas que están pensando: ¿cuántas veces Dios me ha hablado y no he entendido? ¿Cuántas bendiciones he dejado ir porque no sabía yo que Dios está hablando? ¿Cuántas bendiciones he dejado ir porque no entendí que Dios me habla en mi idioma? Que si trabajo con aguacates, me habla por los aguacates. Sí. Hay gente que está pensando ahorita qué palabra me llevo, cómo lo voy a hacer. Pero hay otra que está pensando en qué es lo que va a hacer cuando salga de aquí. Esas personas son las que batallan para creer, para tener bendición. La paz de Cristo. ¿Dónde está todo? En lo espiritual, en la mente. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? ¿Dónde se da todo? Aquí. ¿Qué es lo que tú puedes entender y qué es lo que puedes aprender? Paz de Cristo. Lo invisible, lo revelado de Dios, se hace visible, se materializa. Si adoramos algo, ¿sí?, lo deseamos, ¿sí?, se materializa. Por eso el Verbo se hizo carne. Wow. A lo mejor no llega como queremos, ¿ah? Ahí les va. Los fariseos y los escribas estudiaron y aprendieron bien toda la palabra profética y el cumplimiento de su palabra, pero nunca entendieron que el Mesías ya estaba ahí. Una vez prediqué y dije: Dios se les perdió. ¿Saben cuándo se les perdió Dios? Cuando se hizo carne.
Cuando el Verbo se hizo carne, se les perdió. Sí. Ellos conocían, sí. Ellos habían estudiado las Escrituras. Ellos tenían la sabiduría, pero no tenían el entendimiento. Fíjate la diferencia, sí. La diferencia. Nosotros nos preocupamos, sí, por aprender a ser cristianos, por aprender a ser creyentes. Y no es así. Vamos a preocuparnos por entender cómo ser creyentes, cómo ser cristianos, cómo amar a Dios, cómo amar a nuestro semejante, cómo servir al Señor, cómo reunirnos, cómo alabarle, no aprender. ¿Sí? Cuando tú aprendes, hoy vienes, para otro domingo no vienes. Cuando tú lo entiendes, no puedes faltar. Se conecta el cielo con la tierra. Te conviertes en un hacedor de la palabra, sí, que experimenta y cree en la manifestación de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal? Muchos no adoran porque no les gusta la alabanza, no adoran porque no la entienden. La adoración era hacer el ridículo delante de la gente, sí, hacerte más vil delante del Señor. Esa es la adoración. ¿Quién hizo esta adoración? Ya les decía, sí, el rey David. Ahora tenemos que materializar lo que creemos. Creo que el Señor sana, sí, que Él restaura, que Él liberta, sí. ¿Lo puedes entender? No lo aprendas, entiéndelo. Que no hay Dios que pueda hacer lo que Él hace, entiéndelo. No lo aprendas, entiéndelo. Que Él es el único que puede restaurar tu matrimonio, que Él es el único que puede sacar a tus hijos donde están, que Él es el único que puede cambiar tu vida, entiéndelo. No hay dioses delante de Él, entiéndelo. El Verbo se hizo carne, entiéndelo. No hay dioses delante de Él, entiéndelo. Cuando tú lo puedes entender, puedes acceder a las cosas sobrenaturales. Cuando lo entiendes, puedes entrar a esa bendición. Cuando lo entiendes, entras a la revelación. Cuando lo entiendes, vas caminando delante de todos. Paz de Cristo. Saque la Biblia y póngala en Josué, por favor. Con todo lo que le acabo de decir, quiero que leamos estos textos con entendimiento. Uno 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Si puedes entender que tienes que meditar en él y que no se aparte de tu boca, si puedes entender que él te está diciendo, mira, yo quiero bendecirte, quiero prosperarte, quiero que tengas todo, quiero que vivas en amor, pero quiero que entiendas que tienes que meditar en él, cuidar de hacer lo que está aquí. Medita en él, no se aparte de ti ni de día ni de noche, que no se aparte de tu boca, y entonces todo lo que hagas, te saldrá bien, todo lo que hagas será prosperado. Yo voy a bendecir todo lo que haga, tú serás jefe, tú repartirás, pero debes de entender que es por el Espíritu, es por el entendimiento,
es por Dios, no es porque lo aprendamos a hacer, es porque Él lo revela, y cuando Él lo revela, es tuyo. Es tuyo. Paz de Cristo. Wow. Sí está aprendiendo algo. ¿En quién estás pensando ahorita? Porque en quien estés pensando, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Cuando vamos a orar, ¿qué es lo primero que piensas? En Dios no. La experiencia que yo tengo de la oración, cuando tú te hincas, lo primero que viene son pensamientos de todos. ¿Sí o no es cierto? De todo tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque hay otro que le quiere quitar el lugar a Dios. Por eso debes de enseñarte a sacarlo para que tenga el lugar Dios. Por eso yo le enseñaba que usted debe de hacer un momento de reflexión, tranquilo, para que se vacíe todo eso, para empezar a orar. Paz de Cristo. Dios nos ama, Dios nos quiere bendecir, Dios quiere mostrar su poder, Dios quiere mostrar que está con su iglesia, Dios quiere mostrar que está con usted, Dios quiere mostrar que usted es tierra deseable. Él quiere que la gente que no le conoce diga: yo quiero servir al Dios que ellos sirven. Nosotros estamos privilegiados, hermano. Yo se los he dicho, en tiempo de pandemia no tuvimos enfermos y nunca cerramos. Porque tienen buena suerte, porque Dios está con nosotros. Y no porque Dios no esté en otro lugar, sino porque a Él le plació en su gracia manifestar esa bendición aquí. No porque Dios no esté con otras iglesias, no, ¿sí? Sino que debemos de entender, ¿sí? Debemos de entender que a Él le plació darnos la gracia de que no tuviéramos ningún enfermo. Debemos de entenderlo, ¿sí? No de aprenderlo, entenderlo, entiéndame. Paz de Cristo. Sí. Y todos tenemos esa bendición. Dios te ama. Sí, aun cuando las cosas están mal. Voy a cerrar con esto. Busque Romanos 8:35, por favor. Porque yo quiero que usted tenga paz para buscar a Dios y que entienda que Dios le ama. No que lo aprenda, que lo entienda. Romanos 8:35. ¿Ya lo tiene? Fíjese, por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién me va a poder separar del amor de Dios? ¿Quién me va a poder separar? ¿O quién va a poder provocar? ¿O quién va a poder hacer que Dios me deje de amar? Porque siempre nos han dicho que, o nos han enseñado de alguna manera, que es de aquí para allá. Y no, es de allá para acá. Sí, escúchelo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros somos los que somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, Él es el que nos ama. Sí. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo, pastor? Siempre, o de alguna manera yo lo he escuchado, que uno es el que tiene que dar ese amor en todo el tiempo. Por supuesto que uno lo hace, pero el texto no dice eso. Sí, el texto está diciendo, si tú crees que una persecución va a hacer que Dios te deje de amar, sí, o que una tribulación que te convierte en oveja perdida, no en hijo pródigo. El hijo pródigo agarra su herencia y va y la gasta. La oveja perdida se pierde entre el problema, entre la situación, se pierde. Eso es una oveja perdida. El hijo pródigo y la oveja perdida no es lo mismo. Sí, la oveja perdida se pierde por una tribulación, por un problema, se pierde. ¿Tú crees que Dios te dejó de amar porque te perdiste en ese problema? ¿Tú piensas que la tribulación va a hacer que Dios te deje de amar? ¿O que la misma muerte que venga sobre ti va a hacer que Dios te deje de amar? ¿O que un ángeles o principados o potestades vengan y va a provocar que Dios te deje de amar? Dice, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Nadie me puede separar. Él me sigue amando, Él me ama, Él me ama, Él me ama, Él me ama. Arrepiéntete y entrégate. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Paz de Cristo, Él te ama. Sí, esto no depende del líder ni del pastor. Él te ama, Él te ama. Paz de Cristo. Sí, esto no depende del pastor, esto no depende del líder o del hermano. Él te ama. Dice, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Tú crees que el Señor me va a dejar de amar porque el líder me hizo cara a cara, o porque el pastor no me aceptó, o porque aquí me dijeron que no viste así, o porque esto, porque aquello? ¿Tú crees que eso va a hacer que Dios me deje de amar? Estás bien equivocado. El Señor me sigue amando, Él me sigue amando, Él me sigue amando. Él no pierde su tiempo en pequeñeces. Él quiere ver que yo le crea. Paz de Cristo. Él no tiene su tiempo en pequeñeces. Él quiere que yo le entienda. Y si yo le entiendo, Él me revela. Y si Él me revela, yo camino en la bendición de mi Señor, porque le entiendo. Te mando que te esfuerces y seas valiente, que entiendas lo que te estoy diciendo, y todo lo que vas a hacer va a ser prosperado. ¡Paz de Cristo! ¿Cuántos pueden entender que hoy puede pasar algo grande? ¿Cuántos podemos entender que nuestro Dios es real? En la mañana se arrimó una hermana después de la predicación, que tenía un pie así. Y me dice, pastor, tengo 20 años en la iglesia, 20 años con este problema, 20 años. Y le digo, ¿qué te hizo pasar? Porque yo me he visto caminando bien. Se sentó, Rosita le levantó los pies y le quedaba un pie así. Y le dije, Señor, enderézale su pie. Y empezó el pie. Empezó a chillar. Y le decía, ¿cómo te sientes? Y no podía hablar. Y ya cuando habló, dice, pastor, tengo 20 años aquí. 20 años con mi pie chueco. 20 años sufriendo de mi cadera. Tan fácil que estaba entender al Señor que Él lo puede hacer. 20 años sin entender que Él lo puede hacer. 20 años sin entender que mi Dios es poderoso para hacer esto. 20 años. Judas caminó 3 y no entendió con quién caminaba. Yo te invito, hermano, amigo, que te pongas de pie. Y que hoy nos llevemos la revelación de que entender y aprender no es lo mismo. Entendamos que servimos al único Dios verdadero. Entendamos que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Entendamos que el Señor dijo, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Entendamos que Él nos manda que nos esfuercemos, que seamos valientes, que le creamos. Entendámoslo. No nomás lo aprendamos, entendámoslo.
Entendamos por qué adoramos. Entendámoslo.